Después de la guerra, entonces, el imperio turco otomano cae y los ingleses llegan a un acuerdo queriendo controlar la región de Palestina. En esta región de Palestina, años antes, había cruzadas, porque tanto la Iglesia Católica Romana enviaba soldados del Vaticano, de la Iglesia Católica y de todas las naciones que formaban parte del acuerdo con la Iglesia Católica de ir a recuperar Jerusalén, que estaba en las manos de los turcos. Entonces hubo guerras, le llamaban las cruzadas. Pero ya para este siglo XX, el siglo pasado, 1918, hubo algunas pláticas y unos deseos de que se le pudiera dar un territorio ya oficial con una identidad específica al pueblo judío, que andaba errante, que andaban en diferentes lugares. Así que para 1922 la Sociedad de Naciones acuerda que sí van a tocar el asunto de darle ya un territorio fijo a los judíos y por otro lado a los árabes en esa zona. Los árabes, la mayoría eran musulmanes. Así que en 1947 hay una resolución de la ONU para que se divida toda la zona de Palestina en dos territorios. Por una parte, el territorio árabe y por otra parte, el territorio judío. Algo muy interesante fue que el territorio judío abarcaba el 50% de toda esa extensión y el territorio árabe abarcaba el 45% de ese territorio. Y aunque los judíos de toda la población que habitaba esa zona eran alrededor del 30% y los árabes el 70%, a los judíos se les dio mayor extensión. Pero esa fue una resolución de la ONU y eso fue lo que le enojó a los árabes. Ahora, esos árabes tenían sus territorios, pero muchos de ellos fueron a vivirse allá a Palestina. Cuando los judíos comenzaron a regresar, que estaban dispersos por otras naciones, ellos llegaron y la historia nos dice que los judíos compraban sus tierras, compraron sus propiedades. Entonces no pueden decir los palestinos, por decir así ahora, que los judíos les robaron muchos de su territorio, porque los judíos lo compraron. Pero también por la resolución de la ONU se formó, se asignaron esos dos territorios para judíos y árabes. Ahora, para el 14 de mayo de 1948, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hubo una resolución para que se declarara a Israel como un Estado libre y soberano, con territorio, con bandera, con su gobierno, con su propia identidad. 14 de mayo de 1948. Y así es como se le reconoce ya oficialmente al pueblo judío que tiene un territorio, que tiene una bandera, que tiene un gobierno. Lógicamente, esto le molestó a los árabes y, por decir, a los palestinos. Repito, palestino en un sentido literal significa los que viven en la tierra de los filisteos, pero actualmente palestinos son aquellos que viven en toda esa zona que fue llamada por los romanos cuando conquistaron esa región Palestina, y de ahí palestinos. Palestinos que en su mayoría son enemigos, la mayoría enemigos de los judíos, por no decir todos, porque ahora decir palestino es sinónimo de odiar a los judíos. Cuando alguien dice palestino es un enemigo acérrimo de los judíos. Ahora,